están? Un placer saludarles aquí ya tomando una sesión más con nuestro gran amigo don Jorge Chaverri, una gran persona que le tengo mucho cariño y que es un especialista en todo el tema de lo que es liderazgo. Nos viene con un enfoque bien importante, porque no encontré la palabra, no sé si decirle emotivo, importante, cómo poderle decir, con lo que es el manejo del pánico. Cabe hacer la salvedad que Jorge igual la va a hacer, que no es un tema de terapia ni nada de estas cosas, porque sabemos que para eso existen profesionales que están más especializados en esa parte, pero sí una visión de lo que significa y de lo que es. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Juanca. Muchísimas gracias por la oportunidad de nuevo de poder compartir con todas las personas que se van a ir conectando, las que ya están conectadas y las que nos van a ver luego. Es para mí todo un honor ser parte de este proyecto de Meet the Experts. Hoy definitivamente vamos a hablar sobre ataques de pánico. Como siempre, es uno de los temas que el público pidió, entonces nos mandamos. Y claro, es un tema bastante delicado y sí debo hacer la salvedad. Es un tema que si por alguna razón vos estuvieras pasando por él, ahorita vamos a ver cuáles son las descripciones de un ataque de pánico, lo principal es buscar a un profesional de la salud, ya sea psicólogo, psiquiatra, algún terapeuta. Sin embargo, yo creo que por la situación que estamos viviendo en el mundo es muy fácil llegar y caer en esto que conocemos hoy como ataques de pánico. Entonces, ¿cómo prevenirlos? Inclusive, ¿cómo reconocerlos? Y claro, si aún no tenés el apoyo de un profesional, ¿qué sí podés hacer? Entonces vamos a explorar herramientas de programación neurolingüística, de mindfulness y, ¿por qué no?, de filosofía para reconocer ataques de pánico, trabajar previamente a que sucedan y hacer todo lo que está en nuestro control por tener los mejores estados de altos recursos. Entonces, bueno, basado en esto, les digo, las intervenciones, comentarios y preguntas pueden irlas haciendo, las vamos a revisar hasta el final, esto para poder mantener una presentación fluida y al final también hacerla que sea de ustedes cuando tengamos esa interacción. Vamos a hablar de entonces ataques de pánico. ¿En qué me voy a basar? Bueno, básicamente en el poder de la mente humana. Séneca decía, los animales salvajes huyen de los peligros que están enfrente y cuando escapan no se preocupan más. Nosotros, por el contrario, nos vemos atormentados por lo que ya pasó y lo que ha de venir por igual. Algunas de nuestras bendiciones nos pueden hacer daño, porque la memoria nos puede traer de vuelta la agonía del temor, mientras que la previsión la trae prematuramente. Nadie asocia la infelicidad al momento presente. Y como me gusta decirlo, en el momento presente todo está bien. Sabiendo de lo que vamos a hablar, te voy a dar un ratito, un minuto, para que definas qué te gustaría aprender y para qué lo utilizarías. Esto para utilizar la cualidad fundamental del cerebro de trabajar a nuestro favor cuando le asignamos intenciones. El cerebro trabaja por intención, atención y energía. Cuando vos decidís qué querés aprender, cuando vos decidís en qué lo querrías utilizar, tu cerebro trabaja a tu favor. Y así entonces guardas inclusive memorias de largo plazo. Así hackeamos el cerebro. Entonces, bueno, decidí. ¿Qué te gustaría aprender? Sabes que vamos a reconocer un poquillo de lo que son ataques de pánico, pero vamos a hacer también un trabajo previo a que sucedan para evitar llegar a ellos. El cerebro, como lo he dicho en los webinars anteriores, es la herramienta más poderosa del universo. Pero es una herramienta de supervivencia. Y cuando digo pero, me refiero a que cuando no lo tomamos en nuestro control, cuando no sabemos qué hacer, cuando no tenemos una conexión con nuestro ser interior, un autoanálisis, un autocontrol, una autocrítica y una buena relación con nuestros pensamientos y emociones, un sentido de reflexión interna, entonces trabajamos con nuestro cerebro como si fuera una herramienta de supervivencia, tal cual nuestros ancestros en la sabana africana, analizando cualquier situación por si esto me acerca a vivir mejor o esto me aleja de una amenaza. Y básicamente teniendo como recurso
tres mecanismos súper sencillos. Pelear, paralizarnos o huir. Como nuestro cerebro lo que quiere es hacernos sobrevivir, o sea, que nosotros estemos siempre respirando, va a estar defendiendo nuestra concepción del mundo, nuestras ideas de cómo debería ser el mundo y nuestra relación con él, a capa y espada que llaman. Pero esto va a tener un efecto así directo en nuestra capacidad cognitiva de lógica, razón, creatividad y empatía. Porque cuando el cerebro enciende ese instinto de supervivencia, entonces apaga la corteza prefrontal, donde está la lógica, la razón, la creatividad y la empatía. ¿Por qué es que es importante que se pase esto? Porque hasta que no tomas el control, hasta que no haces una pausa y decidís reconocer en vos el máximo potencial humano, que es la lógica, la razón, la creatividad y la empatía, vas a estar analizándolo todo desde estados de supervivencia. O sea, esto se apega a lo que yo quiero o no. Y si no se apega, es amenaza. Y si es amenaza, entonces empieza a generar químicos del cuerpo para defenderse, pelear, paralizarse o huir. Y estas historias que nos venimos contando empiezan a llenar nuestra mente, nuestra percepción del mundo. Y entonces empezamos a filtrar la experiencia desde estos estados. ¿Y qué es un estado? Mente, cuerpo y emoción. Es una tríada inseparable. Y es muy importante que te grabes esto porque aquí es donde puedes empezar a hackear el cerebro para evitar llegar a esos estados de supervivencia, esos estados de bajos recursos, esos estados que nada más te dicen pelea, paralizarte o huir. Un estado entonces es mente, cuerpo, emoción. ¿Qué podemos reconocer como un estado? La felicidad, el enojo, el estrés, la tristeza, la motivación, la energía, el orgullo, el amor. Mente, cuerpo y emoción. Quiero que te imagines cómo está una persona cuando está triste. ¿Cómo podrías reconocerla visualmente si te dieras cuenta que está triste? Espérate, como que tiene los hombros caídos, cabizbajo, definitivamente no tiene una sonrisa, a lo mejor la mirada perdida, tiene una postura así como, vos sabes cómo se ve una persona triste. Ahí hay mente, cuerpo, emoción. ¿Qué es lo que pasa? Que el cerebro guarda este programa. Es un programa que a lo mejor hasta venimos arrastrando de nuestros antepasados. Llámese consanguíneos o inclusive más atrás. Pero el cerebro reconoce que para estar triste es necesario tener una postura de tristeza. Cuando nosotros cambiamos la postura, el cerebro no reconoce este programa y ahí empezamos a hackearlo. Porque nadie podría estar triste con las manos arriba y volviendo a ver hacia el cielo. Esta es una postura que el cerebro no entiende como tristeza. Y así con el enojo, con el cansancio, con la desmotivación. Quiero que primero que todo seas consciente y reconozcas qué posturas tenés en el día a día. ¿Qué pensamientos estás dejando entrar a tu cabeza? Porque esos pensamientos van a generar emociones. Y las emociones van a generar una experiencia que se va a transformar en cómo está tu cuerpo, cómo lo percibe tu cuerpo. Y es lo que la neurociencia nos dice, que el cerebro empieza a activar químicos en nuestro cuerpo que bien pueden hacernos estar presentes, vivir a plenitud, darnos placer de cierta manera, estar motivados y activos, o químicos que no son modus para el modus operandi, sino que no son para el modus vivendi, sino más bien para modus operandi, químicos que son irrigados específicamente para casos extremos, como, qué sé yo, enfrentarnos a algún animal salvaje o algún peligro, así como ver un carro que viene y entonces saltar para evitar ese peligro, o estar en un lugar y notar que hay una situación de peligro como algún asaltante, entonces también tomar decisiones al respecto. Y ahí sí tiene sentido que hayan químicos de supervivencia en nuestro cuerpo, que una vez, como decía Séneca, debería de ser, y voy a poner de nuevo la imagen, una vez que se van, no deberían de preocuparnos más. Pero los seres humanos nos acordamos, guardamos memoria y además tenemos imaginación, lo cual nos permite prever que algo suceda. Y entonces ahí es donde perdemos la oportunidad de estar en el momento presente.
Dice Eckhart Tolle, el escritor del libro El poder del ahora, que el ser humano sufre en el tiempo psicológico. ¿Cuál es el tiempo psicológico? El futuro y el pasado. ¿Por qué el futuro y el pasado son tiempos psicológicos? Porque no existen en ningún otro lado que no sea en nuestra cabeza. Y nota que cuando tus pensamientos se van hacia el futuro, empiezas a tener estados como de estrés, ansiedad, miedo. Y si te vas en el tiempo psicológico del pasado, empezás a tener como estados de tristeza, depresión y asociados. Es muy importante que seas consciente de esto porque una vez que lo reconoces, puedes hacer algo al respecto. Recuerda que los seres humanos somos capaces de reflexionar y eso nos hace humanos. Entonces, ¿qué hacer con los estados? Reconocer en qué estado estás y empezar a hackearlos. Porque nosotros podemos controlar dos cosas, o lo que hacemos o cómo vemos lo que está pasando, nuestros pensamientos o nuestras acciones. Entonces, a partir de reconocer, reflexionar con respecto a la experiencia, a lo mejor hackear el estado con nuestro cuerpo, cambiar la postura. Dicen los científicos que nosotros, con el simple hecho de levantar nuestro pecho 5 milímetros, una postura de nos llega más oxígeno al cerebro, baja un 20% el cortisol, que es uno de los químicos que no están diseñados para estar en nuestro cuerpo todo el día, sino más bien para operar en dirección a algo, también conocida como la hormona del estrés, y aumenta un 25% la testosterona, esto para hombres y para mujeres, es la hormona del liderazgo. El simple hecho de cambiar la postura entonces nos da más oxígeno, nos vuelve líderes y nos baja el estrés. Solamente eso. Es muy poderoso porque entonces el cerebro manda los programas necesarios para nosotros encender ese mente, cuerpo y emoción a nuestro favor. ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, yo me ha dado la tarea de hablar con personas que han tenido ataques de pánico y me han descrito sensaciones como de pérdida de control, pérdida de la respiración, dolores de cabeza, sofocos, náuseas, sudor, temblores, sacudidas y todo de un momento a otro. Esto no sucede progresivamente, sino que en algún momento, en el menos esperado, suceden estos síntomas de ataque de pánico, inclusive dolor en el pecho. Muchas personas hasta lo confunden con un ataque cardíaco y es por eso que es tan importante buscar ayuda profesional, buscar ayuda de un profesional de salud que sepa realmente qué es lo que te está ocurriendo. Pero ¿cómo llegar y evitar que llegue el ataque de pánico? Porque, bueno, bien puede ser provocado por genética, un alto nivel de estrés. Hay personas que son más sensibles al estrés y a las emociones debilitantes, o hay ciertos cambios en la forma en que funciona el cerebro. Nosotros nos vamos a enfocar en el ataque de pánico que se dispara luego de mucho estrés, como lo que estamos pasando. Una situación adversa, una situación compleja e impredecible que obviamente nos puede llegar a generar esa sensación de pérdida de control. Claro, no sabemos en dónde va a parar la situación, no sabemos qué esperar, es algo súper nuevo para nuestra generación y nos va a afectar en muchos ámbitos. La forma en que había venido operando el mundo va a ser diferente. Y ahí es donde se encienden así todas las señales en nuestro cerebro de el mundo desconocido. ¿Te acordás que te dije que el cerebro es una herramienta de supervivencia? Justamente lo que va a hacer es eso, encender todas las alarmas ante lo desconocido. Y entonces, ¿cómo podemos evitar que lleguen esos ataques de pánico? Que, por cierto, que ya me he dado cuenta que varias personas conocidas han estado sufriendo de esto, lamentablemente. Y uno es haciendo el ejercicio de reconocer qué puedo controlar y qué no. Y sí, al principio puede ser muy fácil decirlo, mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero ese es el primer paso, reconocer que sos capaz de reflexionar, hacer una pausa y decidir qué puedo controlar y qué no. Como decía Epicteto, solamente dos cosas podemos controlar, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Cuando le prestamos atención a lo que no podemos controlar, empezamos a sufrir.
Y entonces el sufrimiento en diferentes versiones: miedo, estrés, ansiedad, tristeza, enojo. Las emociones nacen a partir de enfrentar expectativa versus realidad, y la expectativa sí está en nuestro control. Entonces, ¿qué tal si empezamos a aceptar la señal que nos está mandando el universo de que el mundo realmente es impredecible, realmente no lo podemos controlar, pero nosotros sí podemos empezar a fluir con él y tomar las mejores decisiones, empezar a conocernos y empezar a reconocer cuáles son las expectativas que realmente debería de tener? Marco Aurelio decía: altas expectativas con vos mismo y compasión con los demás. Inclusive hasta eso, tener la oportunidad de empezar a trabajar en nosotros. Además que tenemos bastante tiempo para eso. El poder del lenguaje es la primera herramienta que vamos a utilizar para empezar a trabajar en prevenir los ataques de pánico. Quiero hacer esta aclaración. Definitivamente hay una versión de los ataques de pánico que se dan por la acumulación de estrés, y este es el que vamos a trabajar. Entonces, 1. El poder del lenguaje. Los seres humanos somos seres lingüísticos. Nosotros creamos realidades a partir de cómo nosotros nos expresemos de la realidad. Por ahí en psicología cognitivo-conductual se dice que los seres humanos crean una experiencia a partir de generar el drama o crear una catástrofe al respecto. Las cosas son lo que son, pero nosotros cuando nos expresamos les agregamos adjetivos, les agregamos tintes, le creamos una realidad y hasta podemos decir cosas que nos generan una experiencia. Por ejemplo, podemos llegar y toparnos con que la calle está vacía, no hay personas. Eso es lo que es. Pero cuando nosotros llegamos y le contamos a alguien de lo que fuimos testigos, le decimos: mira, salí a la calle y me topé eso desolado. Parecía una película de terror. Era como Soy Leyenda. Yo nunca me imaginé que esto fuera a ocurrir y estoy viviendo prácticamente en el apocalipsis. Esa versión es algo que solamente existe en mi cabeza y genera una experiencia. Un buen ejercicio, como lo que proponen los psicólogos cognitivos conductuales, es quitarle la catástrofe a la situación. Entonces, a través del lenguaje, definir, deconstruir y estructurar las cosas por lo que es evidente, lo que es. No el drama que está en mi cabeza, no la película que generé, porque primero hay que reconocer que eso no es la realidad, es mi versión de la realidad. Y escribir deliberadamente, o sea, intencionadamente, qué es lo que está pasando. Y eso me va a ayudar a quitarle peso, a generar una experiencia mucho más manejable. Es un ejercicio fundamental. Voy a hacer el resumen de esta primera herramienta: ver las cosas por lo que son, quitarle la catástrofe a la situación. Sí, nos van a contar muchas cosas, sí, se van a generar muchas historias en nuestra cabeza, es algo supernatural. Los neurocientíficos le llaman la red neuronal por defecto. Es la capacidad que nosotros tenemos de generar causa y efecto a partir de vemos algo y hacemos conexiones y nos acordamos de otras cosas y nuestro cerebro empieza a trabajar para analizar la situación actual basado en lo que conoce del pasado, tratando de predecir el futuro. Y se crean las películas. Entonces, quitarle la catástrofe a la situación es quitarle todo el drama y ver las cosas por lo que son, evidencia. ¿Qué más podemos hacer? El sufrimiento del ser humano ocurre en el tiempo psicológico. A mí me gusta decirlo así: en el momento presente todo está bien. ¿Qué es el momento presente? Es este momento pasajero, efímero, precioso que nosotros tenemos, lo único que es certero y que muchas veces desaprovechamos por estar pensando en lo que podría suceder, o estar arrastrando memorias que no nos están aportando una buena experiencia. Los seres humanos, a partir de nuestros pensamientos, creamos realidades. A partir de cómo nos expresemos, creamos realidades. Y en el momento presente, todo está bien. Cuando estamos presentes, estamos disfrutando de las cosas como son. Notamos que podemos respirar, que estamos en una situación relativamente cómoda, que tenemos una gran capacidad humana para crear, para ser resilientes, para adaptarnos. Y entonces empieza
a fluir en nuestro máximo potencial, lógica, razón, creatividad y empatía. Si empezamos a pensar en lo que no tenemos, en lo que podría pasar, encendemos los estados de supervivencia. Y ahí es donde nos empezamos a limitar. Pero no en realidad, sino solamente en pensamiento. El poder de la respiración. Esto aplica no solamente para una persona que está sufriendo del ataque de pánico. Te recuerdo que los síntomas de un ataque de pánico van por ahí, con esa sensación de pérdida de control, una sensación de peligro, un miedo a perder el control o inclusive un miedo a la muerte, taquicardia, palpitaciones, todo nuestro cuerpo se pone en un estado de emergencia. Y se enciende lo que se conoce como el sistema simpático, que es el encargado de hacernos sobrevivir, pelear, paralizarnos, huir. ¿Qué logramos con la respiración? Respiraciones profundas, respiraciones que me conecten con el momento presente. Empezamos a encender el sistema parasimpático, ese sistema que nos ayuda a reconocer que estamos bien, que no estamos en una situación de peligro. La respiración me conecta con el momento presente y además le manda señales al cerebro de estar en una zona segura. Es muy importante que a la par del poder de esta respiración, si llegara a pasar el estado de pánico, empeces a reconocer que estás pasando por uno y que todo está bien. Empezar a anclarte, como decimos en PNL, a las cosas de este momento. En el momento presente todo está bien. Respiraciones profundas para mandar suficiente oxígeno al cerebro, para empezar a tomar esa sensación de control, mandar señales de que estamos en una situación totalmente alejada al peligro de un león, un diente de sable, una real situación de muerte, y entonces empezar a tener esos estados de altos recursos que sí nos van a servir. Porque es que digo que el poder de la respiración trasciende más allá de simplemente aplicarlo para cuando suceda. Porque nosotros, si entrenamos previamente, podemos empezar a mandarle señales al cerebro que nos ayuden a disminuir la cantidad de químicos asociados al estrés y la ansiedad que nos acompañan en el día a día. Entonces, tener esos ratos de respiración, de ejercicios de respiración deliberada, hay bastante información en YouTube, en Google, hay demasiadas fuentes de ejercicios de respiración, pero básicamente estos ejercicios de respiración nos van a ayudar a tener mejores estados. Es mandarle señales de que en el momento presente todo está bien en nuestro cerebro y evitar que se acumulen esos químicos que en algún momento desatan esos estados. La ciencia ha convertido una práctica milenaria en nuestra mejor herramienta para estos momentos. Se llaman el mindfulness o la conciencia plena, se podría decir en español. Básicamente los científicos transformaron la práctica meditativa de los monjes budistas en una herramienta para ayudarle a las personas a disminuir estados de bajos recursos. Llámese estrés, miedo, pánico, ansiedad, enojo, traumas. ¿En qué consiste? Mindfulness es ellos descubrieron que lo que estaban logrando los meditadores expertos budistas, taoístas y más del Medio Oriente era que tenían la capacidad de reforzar la estructura del cerebro, disminuyendo el tamaño de la amígdala, que es la parte del cerebro encargada de disparar adrenalina, o sea, disparar el mecanismo de pelear, paralizarse o huir, y tener una mejor conexión entre el cerebro límbico y la corteza prefrontal, disminuyendo inclusive las historias que nos estamos contando. Al final de cuentas, si lo vemos desde el punto de vista básico y científico, lo que están haciendo es fortalecer el músculo de atención. ¿Por qué? Mindfulness lo que consiste es en prácticas para reforzar nuestra atención. ¿Cómo? Definiendo cuál es un objeto de atención y prestando la atención a él. Así de sencillo. Parece súper sencillo, pero es súper poderoso. Hay varias prácticas del mindfulness. Está la meditación, por supuesto, que
requiere de por lo menos 10 minutos a 20 minutos diarios, no menos que eso, porque está demostrado científicamente que no va a funcionar, de sentarte aislado, aislada de cualquier distracción, en una posición cómoda, básicamente espalda recta y relajada, manos sobre las rodillas, puedes estar sentado o sentada en el suelo o en una silla, la coronilla como si estuviera sosteniendo el mundo, la mandíbula relajada, lengua pegando en el cielo de la boca, cerrar los ojos preferiblemente, definir a qué le vas a querer poner atención. Si no tenés idea, la respiración siempre es es un buen objeto de atención, y cerrar los ojos. La meditación no pretende dejar la mente en blanco, y esto es muy importante que lo sepas, porque es una meta, la verdad que yo no creo que sea lograble, por lo menos humanamente lograble. Lo que sí es lograble es prestar atención a algo durante ese tiempo. Entonces pones un cronómetro, confías en el cronómetro, te dispones a meditar prestándole atención a ese objeto de atención y a la experiencia del momento presente. ¿Qué va a haber en la experiencia del momento presente? Van a llegar pensamientos, van a llegar sonidos, van a llegar dolorcillos en alguna parte del cuerpo, es normal. Va a ser parte de la experiencia presente. Entonces, ¿qué pasa? Le prestas atención y una vez que le prestaste atención no te vas con él, sino que lo que haces es que lo dejas ir volviendo al objeto de atención, que bien puede ser la respiración, alguna idea que vos tengas, o inclusive, ¿por qué no poner alguna canción y prestarle atención a un instrumento para forzar el músculo de atención a concentrarse? Cuando nosotros no tenemos fortalecido el músculo de atención, entonces nos perdemos en el tren de pensamientos y ahí es donde empezamos a gastar energía y empezar a sufrir. Quiero mostrarte una pequeña ilustración de cómo se ve la meditación en nuestra cabeza. Ya te lo voy a enseñar. Un segundo, ya te voy a compartir esta pantalla. Aquí está. Como te decía, la meditación no es eliminar los pensamientos, no es poner la mente en blanco. Los pensamientos siempre van a llegar, son parte de la experiencia humana. La meditación es más como ser observador de los pensamientos y de la experiencia presente. Es observarlos sin juicios, no apegándonos a ellos, no catalogándonos, no etiquetando. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no somos conscientes de los pensamientos? Así se siente, parece que como nos quieren atropellar, nos vamos detrás de ellos, más bien parece que ellos son los que tienen el control de nuestra experiencia y entonces nos drenan de energía. Mindfulness lo que promueve es entonces fortalecer el músculo de atención y ser observador de los pensamientos, sin juicios, simplemente estando presente, siendo espectador de la experiencia presente. Eso es la práctica deliberada que es totalmente recomendada momento a momento, como un nuevo hábito de altos recursos para empezar a fortalecer el músculo de atención y con este poder dirigir la energía hacia el momento presente y no el sufrimiento del tiempo psicológico. Pero podemos llevarlo al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Prácticas meditativas diarias. ¿Qué puede ser esto? Vamos a ver. A mí personalmente me encanta el café. Me fascina no solamente tomarlo, olerlo, sino prepararlo. Entonces, todas las mañanas yo me propuse tener una rutina de mindfulness con mi café, que es levantarme, no tocar el teléfono, no tener interacciones con nada, ir, moler el café, oler el café, estar presente con el café. Cuando voy chorreando el agua caliente, notar la temperatura, los aromas que salen, toda la experiencia hasta tomarme la taza, estando presente, sin nada más en la agenda que llaman.
Eso es una práctica meditativa. ¿Qué más puede ser una práctica meditativa? El simple hecho de, no sé, caminar por tu casa sintiendo las plantas de los pies o el dedito pequeño de los pies. Cuando te vas a bañar, sentir el agua que pasa por tu cuerpo. Cuando estás comiendo, sentir los aromas, cómo pasa la comida por todo tu sistema digestivo. Estar conectándote con la respiración es una práctica meditativa. Si te gustan las plantas y tienes plantas en tu casa, observar las plantas, cuidar las plantas, estar con las plantas, esas son prácticas meditativas que podrías hacer, entre otras. Hasta sentarte, simplemente sentarte a escuchar música, puede ser una práctica meditativa. Si estás presente. Siguiente herramienta que podría ayudarte un montón a empezar a conectarte con tu ser interior y evitar que lleguen esos estados de bajos recursos. El diario de emociones. ¿En qué consiste? En que vos todos los días, al final del día, en la noche, anotes qué emociones estuvieron presentes en tu día. Hacer como un inventario de emociones. Principalmente dándole importancia a la emoción intensa, a la emoción más intensa de altos recursos y a la emoción más intensa de bajos recursos. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Volverte consciente. Y cuando somos conscientes podemos tomar decisiones. Cuando somos conscientes nos volvemos observadores de la experiencia y podemos tomar decisiones. Podemos controlar lo que hacemos y cómo pensamos. Cuando te das cuenta de dónde han estado tus emociones durante el día, entonces hay mucho poder, hay catarsis en esto y te vas a dar cuenta de lo que ha venido sucediendo y en dónde querrías estar. Y el poder de la intención es gigante. Entonces, al final del día, escribir cuál fue la emoción intensa de más altos recursos, o sea, esa que sí te sirve, esa que sí te hace sentir bien, amor, felicidad, motivación, paz, tranquilidad, y la emoción intensa de más bajos recursos, estrés, miedo, enojo, ansiedad, etc. Esto para empezar a ser consciente de dónde está tu experiencia. Diario de gratitud. Esta es una herramienta fundamental también basada en mindfulness y psicología positiva, que consiste en que todas las mañanas vos hagas una lista. A mí me gusta hacerlo así con mis clientes, dependiendo de tu número favorito, de esa cantidad de cosas por qué agradecer. Si tu número favorito es 7, 7 cosas por qué agradecer. Si tu número favorito es 23, 23 cosas por qué agradecer. Y hacerlo así todos los días en la mañana. ¿Por qué? Se dice que las personas agradecidas son felices y no al revés. Cuando vos te sentás a prestarle atención a las cosas por las cuales podés agradecer, las cosas que tenés hoy y no las que no tenés, las cosas que están en este preciso momento, empezás a ser feliz, empezás a valorar, empezás a poner tu atención en donde sí te sirve. Y eso se vuelve súper poderoso por sí solo. Las personas agradecidas son felices. El estado de gratitud es tan poderoso que te va a encender lo mejor de vos en dirección a estados de altos recursos. El diario de gratitud se hace en las mañanas. Parte de la rutina de la mañana para empezar a colocar la intención de tu cerebro en las cosas que sí te sirven. Recuerda que el cerebro trabaja por intención, atención y energía. ¿Qué tal la intención de la gratitud? Hay personas que tienen la red neuronal por defecto, esa, la historia permanente, la historia que siempre nos estamos contando, súper encendida. Y eso no le pasa a todos. Hay ciertas personas que sí les sucede. Y este ejercicio es fundamental para ellas. No puede pasar nada, no pueden ver una noticia, no pueden escuchar algo, porque se enciende así toda la historia del peor escenario posible. Y este es un reto. El cuaderno de pensamientos es que cada vez que eso suceda, si llegara a suceder, porque claro, con estos hábitos de mindfulness y respiración y gratitud, probablemente va a disminuir, pero si llegara a suceder, escribí todos esos escenarios que se te vienen a la cabeza.
date permiso de escribir así el peor escenario posible que te estás imaginando, todo eso a lo que le tienes miedo, todo eso que te estresa, todo eso que te provoca ansiedad, para luego, con el pasar del tiempo, ¿por qué no hasta llegar y enfrentarte contra eso que pusiste? Y por qué no decir, mira, en serio yo estaba pensando todo esto. Y enseñarle a tu cerebro que todo lo que habías pensado ni siquiera fue real. Es una práctica también deliberada. El cuaderno de pensamiento lo que hace es que te ayuda a poner en evidencia qué es lo que está en tu cabeza y empezar a generar un estado, una disasociación de lo que está en tu cabeza versus lo que realmente querés y pensás lógicamente. Recuerda que cuando se encienden estas películas, también se enciende el instinto de supervivencia. Entonces, se va a apagar la lógica, la razón, la creatividad y la empatía. El ejercicio de escribir necesita de la parte cognitiva, por eso es que es tan poderoso. Y por supuesto que el ejercicio físico es necesario. Sé que estamos encerrados durante un tiempo, sé que vamos a estar limitados de poder salir y compartir con otras personas, pero definitivamente el ejercicio físico es un hábito que deberíamos de tener todos los días, 45 minutos, una hora, de mover el cuerpo, de sudar un poco, de poner esa sangre a fluir, ese oxígeno a fluir y eliminar toxinas literalmente. Es algo que a largo plazo nos va a dar beneficios y por supuesto que dentro de la mayoría de casos, dichosamente, nos va a alejar de esos posibles ataques de pánico, que como te digo, suceden por varias razones. Nosotros estamos trabajando en eliminar la razón de acumular estrés y acumular ansiedad. Séneca decía, el ser humano sufre más en pensamiento que en realidad. Yo creo que es cierto. Yo creo que el ser humano puede llegar a sufrir más en pensamiento que en realidad, en el tiempo psicológico, sobre las cosas que no puede controlar. Pero cuando nosotros empezamos a tener una conexión con nosotros mismos, una conexión interna con nuestro ser interior y empezamos a reflexionar con respecto a la experiencia, tomar decisiones, hacernos responsables de nuestros estados, entonces la experiencia cambia y nos empezamos a volver más resilientes y empezamos a encontrar paz, tranquilidad, felicidad, plenitud, que eso siempre ha estado en nosotros. Es cuestión de volver la mirada hacia adentro. Yo creo que estamos en un muy buen momento en la historia para empezar a trabajar en nosotros mismos. Hay cosas que no se pueden controlar, lo que está sucediendo, esa realidad que sigue siendo compleja e impredecible. Pero trabajar en nuestro poder mental, en nuestra relación con nuestras emociones, en nuestra resiliencia, en nuestras mejores actitudes, en nuestros estados, mente, cuerpo y emoción, eso siempre va a estar en nuestras manos. Y mi propuesta para vos es esa, que si estás sufriendo de esos ataques, busques al profesional indicado. Y si estás teniendo estados de bajos recursos, las herramientas están ahí, están a nuestra disposición. La respiración, el momento presente, la práctica deliberada de fortalecer el músculo de atención, escribir es un ejercicio fundamental, ese diario de emociones, el diario de gratitud, el cuaderno de pensamientos, son herramientas que por más sencillas que parezcan, tienen un alto impacto en nuestra experiencia. Entonces mi propuesta es hacerte responsable de tus estados, reconocer que sos capaz de controlar lo que pensás y lo que haces. Y cuando controlas tus pensamientos, vas a tener una mejor relación con tus emociones. Epicteto decía, no son los eventos que nos suceden los que nos causan el sufrimiento, sino nuestros pensamientos con respecto a ellos. Empezá a fortalecer tu mente, tu imperio, el imperio de tu mente, con estas herramientas. En fin, te agradezco por haber estado presente. Te regalé herramientas para prever que sucedan los ataques de pánico. Quedo atento a cualquier comentario o pregunta. Y de nuevo, muchas gracias. Hola Jorge, bueno, como siempre, muchas gracias por tan semejante ponencia, la verdad, muy completa y con mucho contenido, ¿verdad? Porque nos da herramientas y pues sobre todo que nos da conciencia, ¿verdad? Lo más que nos da conciencia de
de lo que nos puede pasar, pero bueno, la ventaja es que ya tenemos herramientas para poder estar presentes y poder no dejar que eso tome control de nuestra experiencia. Porque al final del día, como estabas diciendo, es una película que nos está pasando en nuestra cabeza. ¿Alguna pregunta para Jorge? Bueno, aquí ya veo una pregunta. Dice, bueno, aparte de todas las técnicas recomendadas, ¿existe algún alimento que fortalezca o disminuya la ansiedad o el estrés? Ok, debo decir que definitivamente no soy experto en la parte de nutrición, pero basado en lo que me ha dicho mi nutricionista y mi fisiólogo, Juan Pablo Soto, definitivamente el azúcar aumenta las posibilidades de generar ansiedad. Esto porque genera una sobreproducción de dopamina y cortisol de alguna manera que nos va a afectar. He leído con respecto a que los test de cierta manera nos ayudan a relajarnos, esto por los aromas, la parte kinestésica, inclusive la aromaterapia, la lavanda es conocida por sus propiedades de relajación. Entonces, bueno, por ahí es donde te podría ayudar con esa pregunta. Nos dicen que sí, bajar el consumo de azúcar, nos dice Andrea, igual que el consumo de carbohidratos. Dice Christopher, ¿puede decirse que un ataque de pánico es generado por estrés? ¿Qué problemas podría llevar a la salud? Ok, sí, una de las razones, Christopher, es el estrés, la acumulación de estrés. O sea, no haber tomado control de los estados y de un momento a otro se dispara el ataque de pánico cuando menos lo esperas. Pero esa no es la única causa. O sea, pueden haber causas genéticas, pueden haber causas de cambios en la función cerebral. Por eso es tan importante ser conscientes y buscar al profesional correspondiente, ¿verdad? Al profesional de salud. Perfecto, vamos a ver. No hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario que Por le quieran hacer a aquí, nuestro amigo Jorge? por aquí tengo una. Tengo Una varias, en de hecho. privado. ¿Sabes? Dice, en muchas ocasiones es necesario el uso de medicamentos como antidepresivos para trastornos de ansiedad. ¿Se puede evitar solamente con lo que mencionaste o es necesario el medicamento? Mira, esto es Henry Cartagena. Si el medicamento es una prescripción médica, no se debe de dejar. Es algo que tienes que hablar con el médico que te lo recetó. Sí está comprobado que las personas que empiezan a tener buenos hábitos mentales, buenos hábitos físicos, tienden a disminuir esos estados de ansiedad. Pero si hay trastornos, ya estamos hablando de casos en donde por supuesto que estos ejercicios van a apoyar, pero no podríamos decir que son sustituyentes del medicamento. Eso es algo que se ve con el médico. Listo, mira que hay otra pregunta que nos dice cómo actuar con alguien que enfrenta un ataque de pánico, llanto desesperado, gritos, etcétera. Hay que acompañar desde los mejores estados, o sea, reconocer que esta persona está pasando por un estado de pánico y apoyarle, recordarle de la respiración, hacerle saber que estás a la par, que le estás apoyando, palabras de apoyo, de empatía, de amor, de paz. Eso le va a ayudar a la persona a volver a sí mismo. Esto dentro de lo que son ataques de pánico producidos por estrés, ¿verdad? Como les dije ahora, hay diferentes tipos y cuando ya la cosa trasciende, sí es necesario buscar a un profesional. Ok, listo, Jorge. ¿Alguna otra pregunta? Ya leímos las que estaban acá en el chat. ¿Alguna otra pregunta, comentario que le quieran dar a Jorge? Vamos a ver. Por aquí veo que hay una. No, fue que la repitieron. ¿Hay una más? Sí. No, sí, no veo ninguna nueva. En fin, voy a dejarles en la pantalla mi contacto. En caso de que tengan alguna duda, quieren hacer algún comentario, tener más conocimiento sobre estas herramientas, con mucho gusto yo voy a estar a su disposición. Listo, perfecto, Jorge. Bueno, un placer, mi amigo. Estamos en contacto. Muchas gracias. Mañana nos volvemos a ver con un excelente tema que se llama Cambio de Hábitos, Jorge. Bueno. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Échame Sí. un thriller ahí o una sinopsis.
Ok, mañana vamos a hablar sobre cambios de hábitos. Voy a enseñarles cómo funciona el cerebro y cómo hackearlo como una herramienta así increíble para empezar a generar hábitos de altos recursos, cambiar los que les están limitando y empezar a trabajar en dirección a su más alto rendimiento. Excelente, mi amigo. Bueno, un placer a todos los con los que se nos conectaron el día de hoy. Recuerden que esta sesión siempre queda grabada. Esta y todas las sesiones quedan grabadas en nuestro Facebook, en Capacita CR1 o capacita.cr. Ahí podrían ingresar y ver este video y compartirlo con otra gente. Igual el material que nos comparta Jorge también va a quedar ahí en un acceso a una carpeta que tenemos. Para nosotros es un placer cerrar el día de hoy tuvimos 5 charlas, 5 conferencistas diferentes con los que tocamos temas súper interesantes, desde las creencias en el teletrabajo hasta agilidad de negocios, negociación en tiempos de crisis. En otro grupo estuvimos hablando de estrategias de planeación para en estos momentos, ahora manejo del pánico, etcétera. Jorge, te agradezco mucho, mucho nuevamente por estar aquí alineado con nuestro propósito, bueno, o estar nosotros alineados con el mismo propósito. Nos vemos mañana, que vamos ambos para el Centro Nacional de Conferencias a grabar unas sesiones que nos pidieron ahí para apoyar también a otras personas para cursos y learning. Entonces mañana nos saludamos, mi amigo. Muchísimas gracias, Juanca. En serio es un honor ser parte de este proyecto. Meet the Experts es algo totalmente dirigido a propósito y eso va conmigo. Yo sé que estamos pasando por una situación compleja, pero eso para mí lo que quiere decir es que el universo nos está dando la oportunidad de volver la mirada hacia adentro, trabajar en nosotros, volvernos a conectar con nosotros mismos. Somos de los mismos y ya sabes, de esta salimos juntos. De eso salimos juntos, correcto, salimos siempre de esto. Esto es un momento de crecimiento, de ser más innovador, de reestructurar mis creencias mentales y decir, o sea, la humanidad se ha visto metida en este tipo de situaciones de diferentes maneras muchas veces y siempre, siempre hemos salido adelante. Y esta no va a ser la excepción y ese es el trabajo de nosotros como profesionales en la educación, poderles dar a ustedes herramientas para que crean un poco más en todas sus capacidades, porque al fin y al cabo, como dice mi amigo Jorge, estamos diseñados para el éxito. Buenas noches, amigo. Buenas noches, que estén súper bien. Y un saludo para Ceci, que nos está escuchando. Ceci es nuestra mentora e entrenadora de PNL, con las que ambos nos certificamos, entonces es un placer que ella también nos esté escuchando y después le pediremos feedback. Todo bueno. Buenas noches, hasta luego.